¿Cómo les va? Domingo 31 de agosto. Eh, Varias cosas. Hoy se vota en Corrientes. Hay unos 300 y pico, 335 centros de recolección de información. Tienen un sistema de doble vuelta, hay un montón de partidos, partiditos, partiduchos anotados. La ciudad de Corrientes, capital de la provincia, concentra más o menos entre el 30 y el 33% del padrón. La propia gente de Corrientes supone que va a haber una movilización para votar que calculan llegará al 60%. Y acá yo quiero hacer simplemente una nota al pie. Nunca vota el 100% del padrón. Y voy a explicar por qué no vota el 100% del padrón. Porque el padrón se cierra en una fecha determinada, por lo general entre 90, 100 días antes del acto eleccionario. En esos 90, 100 días hay gente que fallece, hay gente que se va del país, o se va de la provincia, o se va a otro lado. Hay gente que no tiene obligación de votar. Pasados 70 años vos no tenés obligación de votar. Sin embargo, estás en el padrón. Y si a vos ¿cómo diría? El espíritu cívico o los candidatos no te despiertan mucho entusiasmo, cuando tenés 70 años, o 75, 80, no vas a votar. Yo me he encontrado sorpresas de gente de 95 años que iban a votar del brazo de sus nietas, ya señoras grandes. Y a mí me generaba una profunda emoción. Cuando en la época que yo estaba por ahí, recorría las escuelas antes de las 6 de la tarde, donde empezaba mis funciones electorales. Y a mí eso me emocionaba, porque a pesar de la edad, a pesar de que no tenés obligación de hacerlo, te movilizás vos, con dificultades a lo mejor para caminar, con tus nietas, porque yo le pregunté, el abuelo quiere votar, el abuelo siempre votó. Claro, los que somos de alguna generación que los soberbios y corruptos libertarios nos llaman viejos meados, para nosotros votar, ustedes saben que no era una cosa común que ocurría cada 2 años. Había que luchar para votar. Hubo muertos que murieron para lograr el derecho al voto. Amaya, diputado de la Unión Cívica Radical, Sergio Karakachov, para tirar dos nombres de los correligionarios, que murieron porque levantaban el derecho al voto. Murieron en la década del 70. Nunca tiraron un tiro en su vida. Amaya murió por los golpes recibidos en la cárcel de Trelew. Y al ruso Karakachov lo fusilaron en La Plata. Entonces, para los que votar es un acto administrativo menor y expresan su enojo no yendo a votar, ay, como Milei resultó un estafador y no me gusta el PRO y a los radicales nunca los voy a votar, me quedo en mi casa. Yo a esa gente, que ustedes deben conocer un montón, les diría, estamos escupiendo al no votar,
y ahora voy a explicar mi propia conducta, estamos escupiendo sobre la tumba de hombres y mujeres honestos que nunca tiraron un tiro, que lucharon toda su vida en el campo popular, digo el campo popular, radicalismo, peronismo, socialismo, demócratas cristianos, los tipos, hombres y mujeres que pensaban que era una obligación votar, a pesar de todo había que votar. En el año 2023 yo perdía, era la última elección donde yo tenía obligación de votar. Es decir, tenía obligación, porque tenía menos de 70 años, tenía obligación de sufragar. Sufragué en la primera vuelta. Después quedó Milei y Massa. Y dije, yo no voy a contribuir con mi voto a ninguno de los dos. Y votar en blanco, ir hasta el comicio y poner un sobre en blanco, nunca me pareció una actitud correcta. Es opinable, como todo lo que yo digo, para que nadie se ofenda. Es una opinión. Yo no, nada más que eso. Y pagué la multa. Y fue muy gracioso, yo nunca se los conté, pero yo fui el martes, porque yo sabía el lunes iban a tener los juzgados federales. Aunque no haya ninguna situación complicada, los juzgados federales se ocupan de otros menesteres, recolectar los, las actas de escrutinio, en fin, tienen tareas. Pero el martes, por lo general, ya tienen todo hecho, más en una provincia chica como San Salvador, como Jujuy, donde concentra San Salvador la mayoría de los ciudadanos que votan. Y la cara de sorpresa del secretario electoral cuando dije vengo a pagar la multa. Me dice, ¿qué multa? No fui a votar y mostré mi documento nacional de identidad. Me dice, no hace falta, doctor. Me dice, acá nos conocemos todos. Le digo, yo necesito pagar la multa. Y le compliqué, porque aparte yo me acerqué con un escrito de 10 líneas, con copia para el cargo, lo tengo guardado en un archivo, explicando los motivos por los cuales no sufragaba. Motivos de orden político. Pero le generó toda una sorpresa. Me dice, no pasa nada. Me dice, ya sé que no pasa nada, pero yo necesito, como parte del legado que le he construido a mis nietos, cuando preguntan quién fue el abuelo, que hay actitudes que pueden ser criticables, como las que estoy criticando yo ahora, a aquellos que me dicen, cuando hay una pluralidad de ofertas, que no van a ir a votar porque están enojados. Bien. El caso, el caso de la corrupción en la agencia de discapacidad tiene una multiplicidad de actores y de pruebas que exceden sumar mi comentario. Hoy retuiteé todo lo que publica el portal Notear, que lo hace gratuitamente, como yo gratuitamente aconsejo ver Notear, porque te concentra todos los diarios. Y en un solo lugar vos ves todo. Sobre todo las editoriales, que son muy interesantes. La pluma de Fernández Díaz, la de Joaquín Morales Solá, que recibió en el estudio de TN a Lilita Carrió. Hay una metodología de corrupción
no solo por la causa de discapacidad, que como explicábamos el último día, querían bajar artificialmente el padrón para ahorrar, para la alegría de mucha gente del mundo liberal, pero mientras tanto estaban robando dinero de esa misma caja para la fiesta. El 3% que aparentemente se llevaba a la señora Karina Milei. Digo aparentemente porque, como soy abogado, hay presunción de inocencia. Pero todo hace parecer esto. La respuesta del gobierno, después vamos a hablar del periodismo porque el periodismo es para una fiesta. La respuesta del gobierno es intentar hacer una investigación respecto a el método con que la gente se enteró de la corrupción. No quieren saber, no se presentan como debería ser el Estado, la Oficina Anticorrupción si existiera, presentarse como querellante en la causa, porque después de todo el dinero con el cual transfugiaron es dinero del Estado, es dinero suyo, mío. El Estado es la sociedad jurídicamente organizada, es decir, somos nosotros. No es otra persona jurídica, somos nosotros, que organizados alrededor de la Constitución nos convertimos en una sociedad jurídica de derecho público. Eso es el Estado. Nosotros, ustedes, yo, Anita, mi vecino Jorge, mis hijos, los suyos, en vez de presentarse como querellantes porque hemos sido ofendidos, nos han robado a nosotros. No, ellos quieren investigar o averiguar, o que la justicia se entretenga en averiguar cómo se enteraron del delito. No les importa el delito. Les importa cómo se enteraron. ¿Quién me espió? ¿Fue la CIDE de Caputo? Es decir, Caputo nombró un tipo en la CIDE para que haga inteligencia interna. ¿Hay medios que hablan de la interna del gobierno? No, tenemos que hablar de un delito de estafa. Cuando hablamos del caso Libra, y un delito de cohecho agravado cuando hablamos del caso de los laboratorios más la suizo-argentina. Que también tiene su historia, porque la suizo-argentina tiene el viejo que manejaba este buró de empresas relacionadas con los fármacos, era un hombre honesto. Y quedó en manos del hijo y de los nietos. El padre de estos dos muchachos que coleccionan autos de carrera, es decir, autos de alta gama, no autos de carrera, autos de alta gama, Alfa Romeo, Ferrari, Porsche, que viven en el lugar más caro de Nordelta, en la isla, se dedica a la intelectualidad, escribe, viaja, es un bon vivant, y dejó la empresa en manos de los hijos, los nietos del único tipo que le interesaban los clientes, no le interesaba ganar dinero, le interesaban los clientes. Y que a partir del año 2025 se empiezan a descubrir negocios que empezaron en el año 2024, con el triunfo de Javier Milei. Entonces, durante toda esta semana nos hemos estado concentrando, o el periodismo profesional se ha estado concentrando en los detalles, en la frontera del delito. Primero salieron en banda a acusarlo español de bocón, que
que estaba mintiendo. Ahora resulta que Españolo se presenta ante la justicia con dos abogados y una serie de pruebas que evidencian que cualquier cosa era mentiroso. Agarra a los chicos Kovaliker con un montón de dinero que no puede explicar, en fin. Del análisis de la empresa, esto ya lo hemos hablado, han tenido una explosión, pum, para arriba en la facturación. Ellos concentraban la facturación de un montón de laboratorios. Un montón de laboratorios serios han salido, si los hay, han salido a decir: nosotros no tenemos nada que ver con esta historia. Concéntrense en la Suiza Argentina. Es un problema societario que lo tendrán que resolver los accionistas de esta empresa y de otras. Pues son varias las que están involucradas, todas de la familia Kovaliker. El problema es cómo reaccionamos nosotros frente a esto, frente a la evidencia que cada vez que comprábamos un medicamento de PAMI, los medicamentos, los escasos medicamentos que le daban a los discapacitados, gente que por ahí si no toman ese tipo de medicamentos, chao, se fueron. Esteban Burrich, por ejemplo. Esteban no necesita un subsidio del Estado para comprar los medicamentos que lo mantienen con vida. Pero el caso de ELA, de la enfermedad que tiene Esteban, mi querido Esteban, hay un par de miles. Y no todos están en condiciones de gastar la fortuna que se gasta para mantenerlos vivos. Entonces, ¿qué hace la gente pobre que tiene esta enfermedad? O no necesariamente pobre, gente de clase media que por ahí no puede. Estamos hablando de medicamentos que cuestan 100, 150, 200 mil pesos. Que por lo general las obras sociales que te cobraron durante 30 años ahora se hacen las tontas, inclusive las prepagas privadas. Así nació el PMO. En un mediodía en el Club Atlético San Isidro, comiendo con mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos. Yo había ido con mis hijos y con mi ex mujer a ver jugar a uno de mis sobrinos que jugaba en las inferiores del CASI. Y en el almuerzo, posterior al partido, etcétera, etcétera, se acercó una amiga de mi hermana a comentarle: che, mirá, fulano tiene cáncer. Fulano era su marido. Y ellos tenían una prepaga muy importante, que se hacía la boluda. Entonces mi hermana me miró y me dice: mi hermana es psicóloga. Mi hermana me miró y me dice: ¿hay alguna salida jurídica? Siempre hay salidas jurídicas. Vos sos legisladora. ¿Para qué haber hablado? Me tuve que poner a escribir, a estudiar y a escribir. Así salió el PMO, el Programa Médico Obligatorio, ese núcleo de obligaciones que tienen las prepagas y las obras sociales. Primero fueron las obras sociales y luego las prepagas, que no pueden decirte: no, flaco, no te voy a cubrir, te tienen que cubrir por ley. Ni peronistas ni liberales, radicales. Permítanme sentirme orgulloso por las cosas que he hecho. El LinkedIn está hasta un LinkedIn que no hice yo, hizo alguien para mí, que decía: vos tenés que estar en LinkedIn. Y bueno, a una mujer no se dice que no. Está inclusive el recordatorio de la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Nacional, agradeciendo a los asesores que habíamos redactado el programa médico obligatorio.
que si del tema alguna cosa entiendo, en términos no de la cosa fina, sino del concepto general. Y el concepto general es que muchas veces en los lugares donde es más fácil cometer delitos es donde debe haber mayor control estatal. Porque repito, el control estatal es controlar que a los ciudadanos que conformamos el Estado como sociedad jurídicamente organizada no nos estafen. Y que los remedios, fruto de la ley, les llegue a la gente que los necesita, porque somos una sociedad solidaria, porque somos una nación, porque nos reconocemos como parte del mismo cuerpo social. No es un sálvese quien pueda. Yo no tendría problemas, pero hay un montón de gente que se moriría alrededor mío. ¿Verdad? Tanto nos ha martillado el periodismo durante muchos años, porque el periodismo no responde a un partido político, el periodismo responde a quien paga, pone la plata en el aviso. Los gobiernos también ayudan, pero normalmente son las empresas que ponen la plata. Como en el caso de Neustar, las empresas que les interesa el país auspician este programa. Ninguna de esas empresas le interesaba el país. Entonces las empresas le pagan al periodismo para hacer un gobierno. Seamos sinceros, si analizamos de dónde sale Milei, de dónde sale la banda de Milei, jamás los hubiéramos votado. No es mi caso. Yo me equivoqué con Patricia Bullrich, de punta a punta. Yo pensé que Patricia había cambiado. Mira qué tonto. Como yo sigo siendo básicamente el mismo tipo que era cuando tenía 18 años o algo menos, y jugué 200 partidos de rugby durante 45 días, yo pensé que la gente cambiaba, que el que era malo podía convertirse en bueno cuando veía el paso de la historia. No, no, porque Patricia sobrevivió a los años feos porque era un canario, como decíamos nosotros. Una familia importante que la protegió, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto nos equivocamos. Yo milité en las redes, obviamente, y voté a Patricia Bullrich. Me he equivocado, obviamente. No me equivoqué cuando voté radicales aún sabiendo que no iban a ganar. Ese es un voto ideológico. Pero estamos enfrente de una situación que no tiene retorno, un gobierno que está absolutamente groggy, knockout en un rincón, y que en vez de preocuparse de las consecuencias jurídicas y políticas de los actos que cometieron ellos mismos, salen a buscar de dónde surgió la información, es decir, quién fue el buchón. En vez de dedicarse a investigar por qué nos robaron tanto, por qué robamos tanto cuando dijimos no veníamos a robar, porque no es que el que está imputado del delito de cohechos es solamente españolo. Españolo habló, es decir, Españolo hizo lo que mucha gente, muchos colegas míos le hubieran recomendado. Filtra audios. Empezá a negociar filtrando audios. Y los agarró un grupo de tipos que son poco profesionales. A ver, si vos me vas a decir a mí que la ideología y la articulación de mi ideología la maneja la familia Menem, ya estás terminado antes de empezar. Estos muchachos son
nacieron en la corrupción de Menem, de Carlos Saúl, que no tuvo ningún problema de que volara Río Tercero para ocultar que faltaban balas de cañones y cañones de los arsenales porque habían encontrado un negocio con Ecuador y Perú y después un negocio en la lucha en Croacia, Serbia. Ahí se decía en aquella época que había sido un pedido de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y que como había relaciones carnales, Menem dijo de mil amores, pero en la triangulación con, con, con negociantes de armas se quedaron con una moneda. Entonces estamos frente a esto, que ya no importa, ya está en sede judicial, se avanzó mucho, no se dan una idea de lo que se está avanzando. Esto ha generado que como una infección aparecían las denuncias de corrupción en el PAMI con medicamentos, en la compra de medicamentos, más que vos querés ser delegado del PAMI, bueno, vale tanto por mes, o el ANSES. Es decir, la plata de la corrupción de estos muchachos, de los que venían a terminar con la casta y con los negociados, es el mismo dinero que le niegan a los hospitales, que le niegan a los jubilados, que le niegan a las universidades, que le niegan a los programas de salud. El mismo dinero, no es otro dinero. Por eso no hacen el menor esfuerzo por tener un presupuesto, porque esto salta en un presupuesto. Lo que está haciendo el juzgado de Casanelo es descubrir los sobreprecios que normalmente surgirían de un presupuesto si tuviéramos un presupuesto. Porque cuando viene, vamos a invertir tantos millones en medicamentos, hay gente en la oficina de presupuesto de la Cámara de Diputados y especialistas en diputados y en senadores que dirían, pero para un poco, el número de medicamentos que vas a comprar no se justifica con el dinero que vas a invertir. Es decir, hay más dinero que medicamentos. Eso se detecta en el estudio del proyecto de presupuesto. Por eso no quieren tener presupuesto. Hoy leí en la editorial de Marcos Novaro y lo compartí con ustedes. Muchachos, están equivocados. La semana que viene, el domingo que viene, vota la provincia de Buenos Aires. Vota el 37% del padrón nacional. Hay una encuesta de la cual yo no dudo, porque siempre ha sido una encuesta no de carácter político, sino una encuesta de carácter empresarial. En el sentido, a ver, yo tengo mis empresas, mis campos, mis explotaciones agropecuarias en la provincia de Buenos Aires. Y se va a votar, y van a votar senadores, diputados provinciales, concejales. A ver cómo está el tema. ¿Cómo es la imagen de los candidatos? O la imagen de los personajes que representan candidatos. Por ejemplo, Kicillof, que no es candidato. Milei, que no es candidato. Cristina Kirchner, que no es candidata. Y otros. Patricia Burrich, que hasta hace un par de meses punteaba entre las personas con mayor vista positiva, pero está ella y Luis Petri metidas en el barro de la suizo argentina, en el mismo barro. Ahora sí el periodismo la protege, porque no hablan ni de Patricia ni de Petri, pero sí están ahí.
Los mismos negocios, porque a la Policía Federal, a la Gendarmería, al Ejército, los medicamentos de las obras sociales de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Se los compraban a la Suiza Argentina, a los Coaliker, con sobreprecios, con retorno, etcétera, etcétera. Entonces ya la imagen de Patricia se derrumbó como calzón de fácil, como decía el abuelo. Entonces a mí me sorprendió porque esta empresa, que es una empresa que trabaja para grupos agropecuarios, Sociedad Rural Argentina, que entre paréntesis, Pino, que es el presidente, que es muy milenista, muy liberal, pretendió un tercer mandato y la Asamblea lo mandó a su casa. Es decir, hay una descomposición de los oficialismos en todos lados, en las organizaciones, en las empresas, en las asociaciones que juntan empresas, por ejemplo, la Sociedad Rural Argentina, porque era el campo hace años que son sociedades anónimas. En el medio de todo esto, que ya está absolutamente probado, no, Marcos Novaro nos dice que él sigue alimentando la polarización entre el kirchnerismo, que es una representación chiquitita así, que esta semana Máximo se quejaba porque Kicillof no ponía plata para los fiscales en Quilmes. Este es el nivel de relación que hay entre ellos. Como les dije yo, muchachos, están rotos por dentro, pero se muestran juntos porque el peronismo es un partido de poder, pero están rotos por dentro. Y con Marcos Novaro polariza entre Milei y Kicillof, y no es así, porque digo, la libertad, hay pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, de donde yo vengo, que del segundo o tercer candidato a concejal rajaron, es decir, presentaron su renuncia, empiezan a correr las listas. Los suplentes ahora son candidatos. El problema es que es un acto administrativo, porque en la boleta ya estás, hermano. Si te querías zafar de la boleta ya está impresa. Hay gente que cuando dijo sí, quiero ser candidato, ¿cómo no? Para mí es un honor ser candidato, porque siempre he sido liberal. Poner un pueblo cualquiera, claro, Mecó. Digo, qué sé yo. Carlos Casares, Peguajó. No, para mí es un honor, qué sé yo, bla, bla, bla. Ahora resulta que está metido en una lista que está relacionada con delitos. Y no, yo no tengo ganas pero ya apareciste, hermano. Y mientras tanto, la tercer fuerza que concentra el centro, es decir, que concentra el PRO, muchos, pero muchos intendentes del PRO, muchos intendentes radicales, todos, salvo el caso de Pose, que va con boleta corta, el resto de los intendentes radicales, Pose no es intendente, pero es una fuerza importante, que va con boleta corta, va a competir nada más por concejales, pero los amigos de Pose están repartiendo la boleta de Somos, suelta. Es decir, diputados provinciales, en el caso de la primera sección, senadores provinciales, partidos vecinalistas como el que administra Tigre, que tiene una mayoría peronista, ese partido vecinal, pero hay radicales, hay demócratas progresistas, porque era armado que de alguna manera había tenido Ubieto con la Unión Vecinal. Es decir, los partidos vecinalistas, que solo les interesa la localidad, es decir, el pueblo, se juntaron con intendentes radicales, con algunos intendentes peronistas, con intendentes, esos tres grandes grupos,
Peronistas que no quieren saber nada con Kicillof y peronistas que no quieren saber nada con Milei. Los hay, claro que sí. Intendentes que les interesa su pueblo, nada más su localidad. Y eso es Somos. Y según las encuestas, Somos ya en algunas secciones electorales desplazó a la Libertad Avanza. La primera, por ejemplo. Pero Marcos Novaro sigue intentando que polaricemos entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Es el último, para mí es el último acto desesperado de cuidar algo de la Libertad Avanza. No le estoy acusando a Marcos de esto, simplemente de ignorancia. Flaco, no caminás la provincia de Buenos Aires, no opines. No la conoces. Y si vivís en la provincia de Buenos Aires, vivís en un country. Yo hablo durante la semana con intendentes, con concejales, con amigos de toda la vida. Y lo que sé, se lo sintetizo en un video a ustedes. Resumiendo, dentro de las malas noticias, para mí es una buena noticia descubrir rápidamente un corrupto. Para mí es una muy buena noticia descubrir rápidamente un corrupto. Y que la justicia rápidamente se ocupe del corrupto. Y vemos cómo es la reacción. No voy a hablar de mi partido, vamos a hablar de un minuto del PRO. Cuando hubo sospechas sobre Gómez Centurión, sospechas, ¿qué hizo Macri? Le pidió la renuncia. Dijo, correte, Juanjo, deja que te investiguen y después volvés. Porque te sé un hombre honesto, pero sos parte de mi gobierno. Resultó que Juanjo Gómez Centurión no tuvo nada que ver con las sospechas que se le imputaban. Pero nuestro presidente, porque era el presidente de todos los argentinos, actuó de una manera como se debe actuar. Eso define a un gobierno cuando es corrupto a cuando no es corrupto. Un gobierno no puede evitar que haya un corrupto entre sus filas porque no se puede controlar todo. Y cuando vos ves mucho dinero por ahí, cuando no estás acostumbrado a verlo, no naciste en una cuna donde no tenías inconvenientes, etcétera, te agarra la desesperación, quiero un pedazo. Como es el caso de Karina Milei, por lo que dicen esta semana los propios periodistas que investigan el caso. Tiene una necesidad de juntar plata que tiene que ver con una historia de vida que no está acostumbrada a tener un reloj de $25.000 en la muñeca. Yo tengo un reloj que cuesta $500. Ahora. Pero es un reloj que resiste subir una montaña, bajar al mar. Es plástico. Vos no sos porque tenés un Omega, un Ballerón Constantano, un Rolex. No, no. Sos por otra cosa. No sos por tener $25.000 en la muñeca cuando hay gente que se está muriendo de hambre o enfermos que no tienen remedios porque vos estás haciendo negocios para ganar guita y estos remedios no llegan a la gente que los necesita. Y para finalizar, ayer leí muy por arriba la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Como dice el Litoral, una editorial muy interesante que recomiendo, el Litoral, el legado de Maximiliano Puyaro, en su segundo año de gobierno, reforma la Constitución. Ya formó un legado. Con la inteligencia de haber hecho juntar a todos, que todo el mundo opine, que todo el mundo tenga una palabra sin imponerse, y
agregó institutos necesarios para la provincia y uno que hoy es determinante. Por ejemplo, la caja jubilatoria, que en Santa Fe no es deficitaria, la caja de jubilatoria es intransferible. Es decir, a partir del juramento de esa nueva constitución, nunca un gobierno va a poder transferir la caja de jubilación, ni a un privado ni al Estado nacional. Esto es una apuesta que hace la institución constitucional a que haya trabajo y haya aportes patronales y de empleados a la caja jubilatoria de la provincia de Santa Fe, que acto de absoluta independencia, de enorme federalismo, que generó esta nueva constitución, que se conocerá en el estudio como la Constitución Puyaro, pero es la constitución del pueblo de la provincia de Santa Fe, representado por los diputados constituyentes que fueron elegidos de todos los sectores políticos. Es una muy buena noticia. Y de acá mis felicitaciones al correligionario por ser él el impulsor, pero mis felicitaciones al pueblo de Santa Fe, independientemente de sus ideas políticas, porque ha demostrado una enorme madurez. Acordar, ponerse de acuerdo. Esta noche a las 9 de la noche vamos a empezar a tener los resultados de la provincia de Corrientes, que es un resultado importante y como broche de oro. En el cierre de la campaña de Ignacio Valdés, que no tiene, que es el primo hermano de Gustavo. Gustavo podría haber ido a reelección, pero dijo no, mejor no. Eh, para que nos demos cuenta que no necesariamente para ser una persona útil tenés que ser. Fueron todos los gobernadores radicales y casi todos los gobernadores del PRO. Faltó Cornejo. Cornejo, por lo que me dicen los amigos mendocinos, está en una situación muy complicada. Porque Cornejo le puso todas fichas a un gobierno que está en Comodoro Pi. Y él tiene que explicar por qué sigue por inercia sus hombres levantando la mano cada vez que hay que defender un gobierno que más que defensa política necesita defensa penal. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles. Si hay alguna cosa urgente nos veremos antes. Sean buenos, pórtense bien, los quiero mucho.